Les pido por favor, ubiquémonos en primera carta a los Corintios, capítulo 1. Leamos entonces desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En nuestra exposición a la primera carta a los Corintios, estamos viendo, como lo hemos ya dicho en otras oportunidades, que Pablo está dando respuestas a unos problemas. A partir del capítulo 7, él va a dar respuesta a unas preguntas que le plantearon ellos a través de una correspondencia. Pero a partir del versículo 1 hasta el capítulo final del capítulo 6, él va a darle respuesta a problemas que tenían, pero que ellos no le estaban preguntando. El primero de todos ellos era la división. Eso fue lo que vimos la semana pasada, que él comenzó a contrarrestar en el versículo 10, que ellos se habían unido en facciones y estaban básicamente esgrimiendo cada facción contra la otra, cuál de sus líderes era más importante o cuál de sus inclinaciones era superior a la otra, y despreciaban a los demás. Ellos decían: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro y yo soy de Cristo. Y Pablo está refutando esa idea, está de alguna manera sorprendido, escandalizado, ¿cómo es posible? Y pareciera que dijera una exclamación: que el cuerpo de Cristo está dividido el cuerpo de Cristo. Eso es imposible. Ahora, al nosotros abordar las cartas del Nuevo Testamento y poder entender cuál es exactamente el mensaje, sucede así más o menos cuando tú estás con alguien conversando y lo llama y esa persona atiende la llamada telefónica y comienza a conversar al frente de ti. Tú estás escuchando la conversación. Tú no oyes lo que le dice la persona que está al otro lado del teléfono, pero por lo que él está respondiendo, tú infieres o deduces de qué están hablando o cuál es el problema que se está planteando en ese momento. Algo así sucede con las cartas o con la palabra de Dios cuando buscamos interpretarla. Nosotros estamos viendo aquí la respuesta de Pablo. Él no nos dice cuál es el problema en sí, están divididos, pero no nos dice por qué era o cómo era que estaban divididos. Pero por la manera como responde y entendiéndolo y comparándolo a cómo era el contexto en el primer siglo, sobre todo en una ciudad griega como Corinto, entonces los entendidos infieren que el problema principalmente que se estaba dando en Corinto es que ellos tenían la misma actitud que el mundo, su sociedad tenía, dándole valor desde su punto de vista personal a las cosas que ellos creían que tenían valor y despreciando aquellas cosas que para ellos no tenían valor. Se nos dice que aproximadamente en este tiempo, sobre todo en Grecia, existían aproximadamente unas 50 escuelas de filosofías. Estaban los epicúreos, los estoicos y imagínense 48 escuelas más. Cada una presentando a través de su retórica los argumentos y elaboraciones de cuán elevados eran sus pensamientos. Y aparentemente a los griegos les fascinaba esa manera de comportarse. De manera que evaluaban a las personas o se alineaban a ellos de acuerdo a la capacidad retórica y a la capacidad intelectual que ellos demostraban o que ellos hacían valer
sus argumentos. Un ejemplo de esto es cuando leemos en Hechos capítulo 17 que Pablo llega a Atenas. Y cuando Pablo llega a Atenas y lo invitan a hablar en el Areópago, donde se reunían los filósofos o la cuna de la intelectualidad del momento en esa ciudad, usted puede leer que Lucas registra y los filósofos de allí decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y lo invitaron a hablar porque en esa ciudad los griegos y los atenienses no se preocupaban de saber nada sino de algo nuevo. Era una comezón y una satisfacción que sentían en escuchar a las personas y dejarse deslumbrar por sus capacidades retóricas. Y por lo que dice Pablo, no evaluaban el contenido, sino que simplemente era un hombre fascinante. Y hay hombres que son así, hay personas que son así, es un cuentacuentos. De repente está diciendo hasta una tontería. Si lo evalúas bien, está diciendo una tontería. Pero como esta persona demuestra una habilidad para hablar lo que quiere hablar, él engancha a la persona, hace reír, hace llorar, entretiene, pasa el tiempo y las personas no se dan cuenta. La gente decía, fascinante, este hombre es alguien que provoca seguir. Bueno, así más o menos era la situación con los corintios en la iglesia. Y ellos, cuando vienen a ser cristianos, básicamente no dejaron esa manera de pensar mundana y comenzaron también a dividirse y a evaluar a sus líderes, en comillas, porque resulta que la iglesia es de Cristo, no era de ninguno de ellos, y comenzaron a dividirse y a compararse y también a despreciarse las facciones. Otra cosa también que se daba en el primer siglo es que, obviamente, tu escuela filosófica, tu inclinación, tu líder, estaba influenciado también por el poder adquisitivo. En aquel momento, obviamente, aquellos que tenían dinero eran los que tenían capacidades para pagar a un maestro personal. Entonces, eso daba cierto prestigio también, porque de alguna manera ostentabas, tenías dinero, aparte de eso tenías al mejor maestro, o tú habías sido entrenado por el mejor maestro, y de esa manera despreciabas a aquellos que no tenían el estatus de vida económico igual que la mía, no tenían la educación como la mía, y no tenían la manera de expresarse como la mía. En Hechos capítulo 18, 17 y 18, se nos dice que Apolos llegó a la ciudad de Corinto también, después que Pablo había establecido la iglesia, y dice la Biblia que él era de Alejandría, o sea, de Egipto. Es una ciudad egipcia, era un judío, pero que vivía en Egipcio. Era un hombre entrenado, dice, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Debe ser, pero eso lo dice de manera positiva. El hecho de que hay una rivalidad que se apegaba a Apolos no significa que Apolos estableció algo contra Pablo, sino que ellos dijeron, a mí me gusta más cómo habla Apolos. En la segunda carta a los Corintios se nos dice que muchas de las iglesias de Corinto pensaban de Pablo, bueno, en verdad las cartas son fuertes. Es decir, decían, él escribiendo es mejor que en persona, pero en persona él es despreciable y como orador es un fracaso. Aparentemente criticaban a Pablo porque no en su discurso, en su manera de predicar, él no usaba la misma escuela de retórica y filosofía que tenían los griegos. Ahora, Pablo nos dice que eso lo hizo a propósito. No era que Pablo era un ignorante. Pablo, si nosotros evaluamos a la luz del Nuevo Testamento, era quizás una de las personas más intelectuales del momento. Tenía la capacidad de dirigirse con aristócratas, con personas del gobierno, de viajar por todo el mundo griego, conocía muchos idiomas, conocía las escrituras, él podía hablar con quien sea, no todo el mundo puede hablar con quien sea, hay que tener una educación, existen ciertos protocolos sociales que una persona debe satisfacer para atraer a ciertas audiencias. De que Pablo haya sido invitado a predicar en el Areópago de Atenas, no dice que fue porque cualquiera que iba pasando, quiero hablar y lo metían. No, seguramente tuvo que haber estado conversando con ellos y ellos tuvieron que haber, este hombre tiene unas ideas ciertamente profundas, vamos a escucharlo, vamos a invitarlo a que nos hable. Pero esa oportunidad no estableció Pablo para establecer como un ministerio alrededor de su persona y de su capacidad.
Pablo nos dice por todo este texto, desde versículo 18 hasta el capítulo 2, versículo 5, de que él habló en sencillez precisamente para que la fe de los corintios no descansara en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y ese poder era la cruz de Cristo. Pablo dice que lo hizo a propósito. Pablo nos va a mostrar a través de todo este texto, nosotros vamos a ver solo en 3 párrafos, dice, del 18 al 25, él dice una cosa, del 26 al 31, dice el segundo párrafo, y el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5, es el tercer párrafo para él explicar que el cristianismo genuino y completo se opone a los valores fundamentales del mundo caído y pecaminoso. Y a la vez Pablo proporciona el antídoto contra el espíritu egocéntrico que tenían los corintios, contra ese espíritu divisivo, comparándose y contrastándose con valores mundanos. No importaba cómo vivía. Nosotros vemos, continuando la carta, que ellos eran inmorales. Y ellos decían, bueno, no importa si es un inmoral. Él es muy bueno hablando. Se estaban demandando los unos a los otros y quienes podían ejercer influencia en los tribunales mundanos eran las personas adineradas. Y es como que, su carácter es terrible. Pero tú no has visto la casa que tiene. Así son ahorita. La persona es grosera, es un patán, es un mujeriego, es narcotraficante, es un ladrón, es todo, pero es el Señor. ¿Por qué? Porque mirarle la casa, el negocio, el carro que tiene, la ropa, los viajes. Esa es la manera como el mundo valora lo que para él es importante, pero para Cristo, para Dios no lo es. Eso es sabiduría mundana. La arrogancia que se da porque, no tengo dinero, pero ostento unos títulos que no cualquiera tiene. Mira mis capacidades, mira mi intelecto. Los demás son ignorantes. Pablo les dice, no, eso no es así. Ustedes están valorando las cosas como el mundo las valora. Ese es el mundo, esa es sabiduría mundana. Dios la despreció. Y él dice, ustedes han sido llamados al evangelio, pero con la sabiduría de Dios, y esa sabiduría es la predicación sobre la cruz de Cristo. Pablo en esta porción entonces plantea el contraste esencial entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Él lo hace estableciéndolo de 2 maneras. En primer lugar, él les dice que el llamado eficaz de Dios, porque él dice, para los judíos la predicación de la cruz es un tropezadero, para los griegos es una locura, mas para los llamados Cristo es sabiduría y poder de Dios. Entonces él dice, el llamado eficaz de Dios es poderoso, es completo y es eficaz. Y él busca demostrárselo apelándole a su propia experiencia, la de los corintios, diciéndole cuándo los llamó Dios. ¿Por qué ustedes se evalúan con criterios mundanos si cuando Dios los llamó a través de mi predicación, que era la locura de la predicación, no los llamó por sus virtudes? Es lo que dice el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ustedes se evalúan, se critican, se desprecian, teniendo valores mundanos, y resulta que el llamado de Dios se hizo en ustedes, y no precisamente eran los más sabios, los más ricos, los de familia noble, los más inteligentes, los más capaces. No, eran los más vil, los más menospreciados, los más débiles, pero Dios, su llamado fue eficaz. Es lo que le está diciendo Pablo, y es lo que nosotros debemos entender en el día de hoy.
Y en segundo lugar, Él les dice, cuando Dios estableció su iglesia aquí, a su pueblo aquí, lo hizo a través de una predicación sencilla del Evangelio, centrándose en la cruz. Por eso es que en el 2, versículo 1 al 5 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A través de estos dos párrafos Él establece, Dios estableció a su iglesia, Dios hizo su llamado eficaz allá en la ciudad de Corinto a su pueblo. Él reunió a su pueblo, Él trajo a la existencia una iglesia, no llamando a los más capaces, ya le estableció eso, versículo 26 al 31, y tampoco fue a través de un líder con retórica espectacular o como con un teorema que nadie podía entender y llamó a la élite de Grecia y de Corinto. No. Él dice, yo les prediqué el Evangelio de la cruz para que su fe estuviera fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Esos son los párrafos o básicamente eso es el contenido de estos tres párrafos. Vayamos entonces y veamos algunas cosas, unos detalles del primero, versículos 18 al 25. Si unimos el versículo 17, cuando Pablo está diciendo, pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El versículo 18 va a establecer la tesis que él va a demostrar hasta el versículo 25. ¿Cuál es la tesis? La palabra de la cruz es locura, una insensatez a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Cuando él dice, él viene hablando de la división, de que si alguno se bautizó por este o por aquel, yo soy de este grupo, de esta escuela, y Pablo dice, no, bueno, yo ni siquiera bauticé a muchos de ustedes, y no los bauticé gracias a Dios, providencialmente no los bauticé porque no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar. No debemos entender esto como que Pablo desprecia el bautismo. El bautismo es muy importante. El bautismo es una señal que apunta hacia la realidad espiritual que el Evangelio te alcanzó verdaderamente. No quiere decir que Pablo no bautizaba, él simplemente está diciendo que en el orden de prioridades la predicación del Evangelio es central y las demás cosas vienen supeditadas a él, al entendimiento del Evangelio. También sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, 1 al 2, dice que el Señor Jesús no bautizaba, sino que dejaba que los bautizos los hicieran sus discípulos. Así que Pablo está diciéndole que cuando él predicaba el Evangelio, no utilizaba la sabiduría ni los valores mundanos para sorprender, sino que predicaba el Evangelio. Porque ciertamente el Evangelio y la palabra de la cruz, el mensaje sobre la cruz, era una insensatez para los que se pierden. Pero para los que se salvan es el poder de Dios. El versículo 19 establece entonces el apoyo bíblico de Pablo. Dice el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Cuando Pablo hace esta cita, hermano, está citando Isaías capítulo 29, versículo 14. Interesante porque nosotros venimos estudiando el libro de Isaías también. En esta sección, para ponerte un poco en contexto, el Señor está anunciando que el juicio va a venir sobre Judá. Estamos hablando de Isaías 29, 14. Pero cuando tú lees el versículo 1 hasta el 14, donde se pronuncian estas palabras, el Señor está recriminando a través de Isaías al pueblo de Judá que ellos estaban llevando a cabo una religión superficial, que ellos estaban haciendo todas las cosas que ciertamente les había demandado Moisés en la ley, que ellos estaban llevando el día de reposo, que ellos traían el sacrificio, que ellos hacían las cosas, que ellos diezmaban, que ellos cumplían con esos requisitos que establecía la ley. Sin embargo, Dios le dice antes de pronunciar estas palabras,
este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Le está diciendo, porque esta adoración no es una adoración verdadera, ni una adoración que es del corazón, sino que se ha tratado de ser meramente superficial. Son unos hipócritas. Yo los voy a juzgar porque realmente su temor de Dios es mandamiento de hombres. Lo que hacen es que han traído a sus sabios, a sus intelectuales, a personas justificando el pecado, justificando su manera de hacer las cosas, imitando al mundo en la manera que hacen los negocios, imitando al mundo cómo se trata a una mujer, imitando al mundo cómo se hace con el dinero, imitando al mundo que hay que aprovecharse cuando hay la oportunidad, imitando al mundo en todo. Entonces Dios le dice, los voy a juzgar y les voy a destruir esa manera de pensar. Cuando Isaías dice, o Pablo cita a Isaías, dice, destruiré la sabiduría de los sabios, la palabra es rechazar, resistir, ignorar, frustrar, invalidar, poner a un lado. A Dios no le interesa esa manera de pensar. No tiene nada que ver con Él. Ustedes se comportan como mundanos y resulta que Dios ha invalidado esa manera de pensar. A Él eso no lo mueve, no lo deslumbra como a veces nosotros nos puede deslumbrar las capacidades de alguien externas, ya sea intelectuales, económicas, su influencia, su manera, su carisma. Es como cuando el Señor le dijo a Samuel, cuando él vio al hermano mayor de David, que vio un soldado grandote, aquí está el ungido de Dios definitivamente. Y el Señor le tuvo que decir, no mires el corazón, no mires su apariencia externa, yo miro el corazón. Esto es importante para evaluarnos inclusive como iglesia, como comunidad. No estoy haciendo una crítica sobre los edificios, las construcciones, las capacidades de la persona, porque hay que tener cuidado que eso puede ser críticas de un envidioso. Pero lo que quiero decir es que no nos debemos dejar sorprender por las capacidades externas que alguien puede demostrar. Porque Dios mira el corazón. Dios despreció esa manera de pensar. No nos debemos dejar deslumbrar por las cosas externas, por la apariencia. No todo lo que brilla es oro, dice el refrán popular, muy acertado. No nos debemos dejar deslumbrar por esas cosas, porque Dios ha frustrado, ignora, resiste, rechaza esa manera de pensar mundana. Por eso en el 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por eso es muy importante esos términos. Sabiduría, enloquecido la sabiduría del mundo, de este siglo, de esta era, lo que corresponde a meramente lo terrenal. Evaluar la vida desde un punto de vista meramente terrenal, mundano, como hombre, sin tener en cuenta a Dios. Dios desechó eso, hermanos. Nosotros no debemos establecer nuestra vida, el propósito, el proyecto, nuestro trabajo, nuestro matrimonio, a través de los consejeros mundanos, porque Dios despreció esa manera de pensar. Nosotros no debemos llevar la crianza de nuestros hijos, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de llevar nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestro hogar, la iglesia, no pueden ser llevadas con el consejo mundano. Consultará el pueblo a los muertos por los vivos. No consultará el pueblo a su Dios. Es impresionante cómo a veces nosotros podemos caer. Para poder solucionar cualquier situación donde estamos, buscamos la sabiduría del mundo. Cuando Dios dice, yo la deseché y la desprecié. Él ha enloquecido, la ha despreciado. Pero cuando también dice, enloqueció Dios la sabiduría del mundo, significa también al mismo tiempo que hay otra sabiduría que es aprobada por Dios. La que Él va a decir luego, eso lo vamos a ver en un momento, en el capítulo 2, versículos 6 al 16.
la sabiduría celestial, la sabiduría que revela el Espíritu Santo, la sabiduría que viene a través de la revelación de Dios. Esta, hermano, es la sabiduría divina, la cual el creyente debe abrazar y debe fundamentar todo en su vida. Porque Dios ha despreciado esa sabiduría, pero le ha dado una sabiduría cristiana, celestial, completa, que los creyentes no deben despreciar. Y a veces buscamos, echamos mano de fuentes rotas y despreciamos al dador de la vida y al verdadero sabio. El versículo 21 nos dice entonces, ¿cómo es que se da esto? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Estos versículos que hemos leído nos explican cómo se dio la situación del versículo 18. Pablo dice, no con sabiduría de palabra para no hacer vana la predicación de la cruz de Cristo. Él entonces establece para la mente del escritor, hay algo que quiero que entendamos, el mundo se divide en dos categorías, judíos y griegos o gentiles. Una aplicación o traducción contemporánea de esa frase es todas las personas que existen en este planeta Tierra. Pero para el escritor en ese momento, el mundo se divide en dos categorías. Nosotros podemos decir hoy, bueno, hay venezolanos, colombianos, chilenos, argentinos, hay como varios países. Para él no, para el judíos, gentiles, el resto del mundo. Pero lo que está es englobando que aquí está el mundo completo, todas las personas que existen en esta tierra. Pero a través de esta situación de estos dos grupos étnicos que para él son los que existen, nos dan las bases, hermanos, de la respuesta que nos darán, que le dieron a Pablo en medio de la predicación y la respuesta que tendremos siempre nosotros en la predicación. Vendrán siempre estas dos respuestas. Venga de quien vengan, así las podemos organizar. Ellos dicen, los judíos, ellos piden señales. Ellos esperaban una confirmación dramática y milagrosa. Al mismo Señor Jesús lo retaban. Lo acabamos de leer en Marcos capítulo 15, cuando lo vieron crucificado y de manera bien lo despreciaron bastante. ¡Bah! El Cristo, el Rey de los judíos, si en verdad es quien dice, bájese de la cruz pues y creemos. Los judíos retaron siempre al mismo Señor. Mateo capítulo 12. Una cosa, hermanos, interesante, que el mismo Señor Jesucristo se negó a hacer, a satisfacerle las demandas de las personas. Bueno, hazme algo que me demuestre que lo que dices es verdad. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 42 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal, ¿qué, hermano? No se las voy a dar. Sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará,
porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Puede ver el contexto, el texto, hermano? Él les decía, queremos de verte y señal para ver si te creemos. Y la señal más importante era Él. Dios hecho carne está al frente de ti. Lo que nos dice que ellos no creían por falta de señal, ellos creían a pesar de la señal. Y que la condición de ellos no era simplemente que había algo misterioso que no podían comprender, es que su condición moral les llevaba a rechazar la evidencia de lo que estaba haciendo Dios en ellos. ¿Cómo me vas a pedir señal si aquella ciudad de Nínive se convirtió por un predicador en menor calidad que era Jonás? Y aquí está el predicador, Jesús, o el contenido de la predicación, la palabra de Dios hecha carne, y tú dices que no crees. Aquellos te van a condenar a ti. Aquellos con menos creyeron. La reina del sur vino a escuchar a Salomón. Yo soy la sabiduría de Salomón encarnada, porque Salomón en ese momento expresaba la voluntad de Dios y la palabra de Dios, y Cristo mismo era la voluntad, el verbo de Dios hecho carne. Dice, ella se va a levantar y la va a condenar, porque ella con menos creyó. Aquí hay más que la sabiduría de Salomón. Y sin embargo rechazaron. Juan capítulo 12. Evangelio de Juan capítulo 12. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Versículo 37, ¿cómo dice? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué, hermanos? No creían en Él. Danos señal. Una más, otra más. ¿Cuántas? El evangelista nos dice aquí, nos expresa que la incredulidad de ellos no era por falta de señal, no era por las faltas de evidencia, porque a pesar de ellas preferían no creer. No era falta de señales. Y el Señor Jesús dijo, bueno, la señal más importante de todas, pues, ellos dijeron, en Marcos 15 dice, si es el Hijo de Dios que se baje de la cruz. Les hizo una señal, no me baja de la cruz, porque si me bajo de la cruz o grita moribundo, van a decir, bueno, es que no estaba muerto y cualquiera, y se sanó al final, pues como todo el mundo, pues alguien está a punto de morir y se recupera, ya, que no hay nada especial en eso. No, esperó morir, esperó que le abrieran el costado, que certificaran su muerte, esperó 3 días en el sepulcro y después de 3 días resucitó. Igual no creyeron. Igual, a Pablo después, porque Pablo viene muchos años después del Señor Jesús, los judíos todavía ahorita piden señales. Cuando Cristo le resucitó en su propia tierra y no fueron capaces de creer. Así va a ser la respuesta, hermanos, cuando nosotros prediquemos el Evangelio con las personas. No, pero dame una señal, demuéstrame. Bueno, te estoy diciendo cuál es la señal más importante. Él resucitó y te llama al arrepentimiento. La señal suficiente. Si no puedes creer eso, no podrás creer en nada. Luego la otra categoría dice que eran los griegos. Los judíos piden señal, dice el versículo 22, 21 y 22. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Para este momento, la otra categoría, los griegos, ellos pensaban en la filosofía especulativa, que la filosofía especulativa representaba los ideales humanos más elevados, las habilidades retóricas, las materias esotéricas y el elitismo. Como que, oye, impresionante. He hablado con algunas personas que se han iniciado con los masones, Rosacruz, Nueva Era,
No, y eso se cree en la creen de la creen. Y digo, este sí es arrogante. No, que hay un secreto del universo, que la chispa suprema ha llegado y hemos tenido el contacto, y hay un secreto que nosotros solamente, Dios, esa divinidad nos ha dado a conocer, el arquitecto del universo, bla, 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 pura palabrería lo que dicen. Cuando dice, para este tipo de personas, tanto los judíos, tropezadero significa escándalo. Para los judíos, el mensaje de la cruz es un escándalo, es una barbarie. ¿Cómo me vas a decir tú que el Dios que nosotros del Dios del universo, que hemos creído y esperado todo el tiempo, murió en la cruz, en un madero, cuando Deuteronomio 21 dice que el que es colgado en un madero tiene la maldición de Dios? Eso es lo que sí, exacto. Él ha sido maldito por Dios. Jesús recibió la maldición de Dios. Por eso, no, es un mensaje, es bárbaro, es escandaloso. Que Dios recibió la maldición de Dios. Sí, recibió la maldición que requerían tus pecados y Él las llevó sobre su hombro. Los gentiles decían, es una locura. Los entendidos dicen que una traducción más exacta es una insensatez, un absurdo. ¿A cuántas personas le has predicado el evangelio y miran a uno como burlándose? Un absurdo. De hecho, hermanos, miren, nosotros hoy, en el siglo XXI, perdemos bastante el significado de lo que dice Pablo, el mensaje de la cruz. Porque hoy en día, sobre todo en Occidente, teniendo al cristianismo en general como una de las religiones monoteístas más grandes del mundo, más bien hablar de la cruz es algo, no se ve la importancia, no produce ese tipo de desprecio. Pues. Porque más bien usted ve, bueno, hay religiones, denominaciones que usan la cruz como un cuello, personas usan una cruz como algo cosmético, no es algo que produce desprecio, más bien como que algo bonito. Los rockeros se tatúan cruces, los futbolistas usted le ve los tatuajes con cruces, entonces no es algo despreciable, es moda más bien. Pero cuando Pablo dice el mensaje de la cruz, lo absurdo, la barbarie, el tropezadero, la insensatez, es algo más o menos, salvando las diferencias, como que si hoy amaneciera un hombre torturado y golpeado y guindado en un edificio público, en el edificio nacional o en el obelisco. Una cosa, una barbarie total, moribundo, y después de haber sido torturado por un especialista, ahí expuesto a que se muera a la luz del mundo, una cosa que si nos mostraran en el periódico lo despreciaríamos, fuera como que, ¿qué es eso? Es un acto de barbarie, no nos parece, lo denunciaríamos. Ahora, imagínate que después de eso alguien viene y nos dice, bueno, para que tú seas justificado delante de Dios, ese que está ahí es el Hijo de Dios que encarnó como un hombre para morir por tus pecados. Y si tú confías solo en Él, entonces tendrás el perdón de tus pecados. Por favor, esa cosa, ojalá entienda las diferencias, es una analogía, pero más o menos así era la reacción cuando usted ve a los primeros cristianos y a Pablo tratando de evangelizar al mundo grecorromano. Un absurdo, es un desprecio, es algo que no provoca. Pero a pesar de que hayan esas reacciones, tanto de judíos como de gentiles, Pablo dice, versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado igualmente. A ellos les parece una locura, pero bueno, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero y para los gentiles, versículo 24 es la clave, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién hace la diferencia? El llamado de Dios, el llamado eficaz de Dios. La diferencia no es cambiar el mensaje,
No es diluirlo y no es adornarlo. No es buscar algo que deslumbre al que nos esté oyendo. La diferencia la hace Dios en su llamado eficaz. Porque dice, nosotros igualmente predicaremos y seguiremos predicando al Cristo crucificado. Ciertamente un absurdo para muchos, ciertamente un escándalo, ciertamente una cosa que no provoca ningún tipo de adoración para algunos. Pero los llamados, ahí está el poder de Dios y ahí está la sabiduría de Dios. Por eso cantábamos, me glorío en Jesucristo. Más para los llamados, porque ese es su tema desde que empezó la carta. Versículo 1 del capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los llamados sí entenderán el mensaje y lo verán como el poder de Dios desplegado completamente. No es que el poder de Dios puede hacerlo cuando sana a ciegos, hace oír a sordos, hace caminar a paralíticos, ya lo hizo, pero el poder de Dios desplegado en su plenitud fue cuando Cristo murió y resucitó de los muertos. Allí está el poder de Dios. Ese llamado lo hace Dios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La diferencia la hace Dios, llamando a su pueblo. Y dice, ¿cómo lo hace? Le plació a Dios llamar a su pueblo por la locura de la predicación, hermano. Por la locura, nuevamente, por la insensatez. Y tú tienes que ir todos los domingos a escuchar allá a alguien que te diga lo que tienes que hacer. A Dios le plació hacerlo así. A través de un mensaje, no cualquier mensaje, la predicación del Evangelio, del verdadero Evangelio. Esa tuvo que haber sido la experiencia de cada verdadero creyente. El que no haya tenido eso, entonces no es verdadero creyente. No es un llamado por Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 13 y 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante ¿qué, hermanos? Nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Note que Pablo es lo mismo que dice a los corintios. Le doy gracias a Dios, como alaba en los corintios, no alaba a los corintios, alaba a Dios, porque Él demostró y escogió a un pueblo desde antes de la fundación del mundo. Eso no es una doctrina inventada en el siglo XVI, hermano. Eso es la palabra de Dios que dice esto claramente. Él llamó y escogió a ese pueblo cuando ese pueblo aún no había venido a la existencia. Por gracia y por misericordia, Él los llamó y los santificó para que crean en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio. El instrumento de Dios para llamar eficazmente a su pueblo es la predicación del Evangelio y no otra cosa. El Espíritu Santo aplicando efectivamente los méritos y los logros de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Dios crea lo que ordena. Es lo que dice Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Uno dice, pero un momento,
llamó y nos justificó, es el llamado, no es la fe la que nos justifica. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero ¿cómo es eso? Porque el llamado de Dios es produciendo la fe en el corazón del incrédulo, creando lo que Él ordena. Como también dice Romanos 4:17, que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, Dios hace un llamado eficaz en el corazón del incrédulo y lo levanta creándole la fe para que él vea a Cristo y venga y lo abrace por la fe. Es exactamente lo que hizo el Señor Jesús con Lázaro. Se paró en la tumba y a pesar de que tenía varios días muerto, le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó, hermano? Lázaro vino fuera. Es un llamado irresistible. Y el Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio, produce en nosotros, tocándose la trompeta de plata desde el cielo, y el Espíritu llega a nuestra alma, nos despierta y dice, levántate y ve a Cristo. Y el alma muerta se levanta y ve a Cristo. El llamado eficaz de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios quien hace que amanezca en la mente del pecador con su mente entenebrecida. Así, haciendo alusión Pablo en aquel momento de la creación, que la creación no se hizo por evolución, no se hizo sola, no se produjo el orden, habían tinieblas y dijo Dios, hágase la luz y fue la luz. Así igualmente dice Pablo que Dios llegó a nuestra alma y dijo a través de la predicación del Evangelio, sea la luz, y la luz fue hecha en nuestra alma. Pero fue Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta para que nosotros nos gloriemos en Él. Amén. Fue Dios. Amén. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Él ha hecho todo. Es su gracia condescendiente y misericordiosa. Amén. No nuestras habilidades. Él está recriminándole a los corintios. Ustedes se dividen en facciones por quién tiene más capacidad. Cuando si estamos en la fe es porque Dios nos llamó. A través de un mensaje que para ellos es insensatez y un absurdo, pero para nosotros es el poder de Dios desplegado en Cristo Jesús. Amén. Llamados para ser santos, o como dice Efesios 1:4, que nos escogió para ser santos. O como dice Timoteo 6:12, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, nos da la vida. El llamado de Dios es importante porque crea el propósito de Él. Quería darte vida y Pablo dice en Timoteo, Él nos dio vida a través de su llamado. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó, nos quería dar vida y tenemos vida. Él nos llamó y quería que resplandeciese la luz y tenemos la luz. Y Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Él quería darnos libertad y tenemos la libertad, porque es el llamado eficaz de Dios. Garantiza su propósito. Quería darte vida, quería darte luz, quería darte libertad. El creyente tiene eso. Cuando digo libertad, es la libertad de obedecer a Satanás, al mundo y al pecado y a la carne. Este párrafo del 1:18 al 25, vayamos entonces entendiendo algunas cosas. Nos plantea tres cosas también para aprender. 1. ¿Deberían los cristianos esforzarse en buscar sabiduría?
La respuesta, hermano, es sí, solo si esa está centrada en la cruz del Calvario. Porque es la sabiduría legítima para el pueblo de Dios, la que está centrada en la cruz del Calvario. ¿Merecen un trato especial aquellos cristianos que usan la sabiduría piadosa? No. Solo deben ser reconocidos como instrumentos de Dios. Pablo le dice a ellos, porque Apolo fue usado eficazmente por Dios con ellos. Pablo, obviamente, fundó la iglesia, o Dios a través de Pablo. Pedro seguramente también estuvo enseñando bien. Pero hoy dice, pero ¿por qué se dividen diciendo yo soy este y de lo otro? Téngannos los hombres como administradores de los dones divinos. Somos sirvientes, es la palabra literal. Somos simplemente medios. Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Esto no es una cuestión de dividirse, mi oveja, tu oveja. Este es mi discípulo, tu discípulo. Por favor, eso es ridículo hablar así. Porque son las ovejas de Dios y Él los llamó y Él los edifica. A Él le place usar a meros hombres igual que todos. Podemos entonces evaluar la sabiduría de alguien por medio de sus palabras. Sí, solo si nos lleva a ver mejor la cruz de Cristo. También en esta porción, en este párrafo, nos enseña otra cosa, hermano. Equilibran, entender este mensaje, este párrafo que acabamos de leer, del versículo 18 al 25, equilibran para nosotros los relatos de conversiones masivas, sobre todo en Hechos 2 y Hechos capítulo 4. Si usted ha leído Hechos 2 y Hechos capítulo 4, cuando Pedro hace sus primeros sermones, usted ve que en la primer sermón hay 3,000 convertidos. Luego vuelve a predicar y hay 4,000 convertidos. Entonces uno lee eso y dice, no, pero es que aquí estamos perdiendo el tiempo, hermano. Si allá Dios convirtió a 7,000 en dos predicaciones, aquí tiene que haber gente obligatoriamente. Y ignoran las personas que piensan así, que eso es un relato histórico de algunos eventos especiales, una gracia especial que Dios derramó en Jerusalén para comenzar o fundacionar, dar inicio, traer a la existencia la iglesia de Cristo. Pero cuando leemos las cartas instructivas a las iglesias, sobre todo este párrafo, nos vamos a dar cuenta que más bien es lo normal que se rechace la predicación del evangelio. Que será un absurdo y que será un escándalo, que será un tropezadero. Que no debemos esperar conversiones masivas. Que no debemos esperar el aplauso del mundo. Que no debemos esperar que nos pongan en pedestales como personas especiales. Yo estoy por cabeza y no por cola. Una cosa totalmente que no es lo que dice la Biblia. Que eso es sabiduría mundana y Dios la despreció. Que para Dios el valor no son los números ni las cantidades de personas de una iglesia. No estoy diciendo con esto que una iglesia grande es mala o que las pequeñas son las buenas, no. Pero estoy diciendo que esos no son los valores con el cual Dios determina qué es lo correcto y lo incorrecto. Y debemos tener equilibrio. Cuando tenemos el desánimo, que yo predico el evangelio y nada. Bueno, porque eso va a ser cuando Dios llame eficazmente. Pero algo sí prometió Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso implica, hermano, fidelidad de mi parte. Señor, yo voy a seguir predicando tu palabra, aunque me desprecien, aunque me ignoren, aunque se burlen. Es tu palabra, porque a la final quien hace la diferencia no es mi capacidad, es tu poder. Esto también nos prepara, hermanos, a saber que el mensaje no siempre va a ser recibido, no va a ser bien recibido, que la mayoría lo rechazará, inclusive
si nuestro cristianismo se vuelve popular, agradable al mundo, probablemente entonces hemos diluido el Evangelio. Tenemos que tener cuidado. Si la iglesia, las reuniones se vuelven tan populares que todo el mundo quiere estar, eso en vez de ser señal de bendición de Dios, es más bien señal de que nos hemos alejado de Dios, porque la gente no está viendo el desprecio de la cruz. Eso como iglesia, como individuos, debemos tener cuidado cuando de alguna manera los mundanos se sienten completamente a gusto con nuestra compañía. O nosotros nos sentimos a gusto con los mundanos. Yo no estoy diciendo que usted se esfuerce por ser repugnante. Nosotros debemos usar todo lo posible por ser amables, cariñosos, serviciales. Nosotros no debemos ser odiosos. Pero la Biblia dice que el mensaje que contenemos en sí es odioso. Mejor no, entonces no lo digo para no caer mal. El mundo no entiende nuestros valores. No entiende las prioridades del pueblo de Dios. Esta porción del 18 al 25 coloca la apologética en su debido lugar. Para aquellos que apologética es la defensa de la fe. Aquellos que estudian y que también de alguna manera crean argumentos inteligentes para hablar a cierto tipo de personas. Es cierto, hermanos, sí es cierto que debemos construir argumentos sabios y lógicos para defender la fe, aún para a veces predicar el evangelio a cierto tipo de audiencia. Pero al final tenemos que saber que lo único que hará la verdadera obra es el Espíritu Santo y no nosotros. Y no nosotros. Estos versículos también nos ayudan a no debemos tomar una posición antiintelectual. Como que a veces se usa lo que le dijeron a Pablo, pero de manera contraria. Pablo predicando, Félix le dijo: estás loco, Pablo, las muchas palabras te vuelven loco. Eso fue un mundano criticando a un cristiano. Hoy en día vemos a cristianos criticando a los cristianos porque estudian. Eso es lo que estás loco, puro leer la Biblia. Por favor, no lea tanto. En ciertas denominaciones se critica a otras denominaciones. Eso es lo que hacen, es puro leer, estudiar. Eso es lo que manda el Señor. Hay que tener cuidado con una cuestión antiintelectual. Pareciera que fue una virtud la ignorancia. No lo es. No lo es. Otra cosa es que, bueno, no lo sabía, pero tengo la disposición de aprender. Si me enseñan. Eso es otra cosa muy diferente. El otro punto que también nos ayuda a entender estos pasos, hermanos, por ejemplo, es entender a esa posición de muchas iglesias. Querer hacer un completo show porque es necesario traer a los jóvenes, por ejemplo, para que los jóvenes no se vayan, para que la gente siga viniendo. Vamos a cantarle, hacerle un teatro. Mire, la Biblia dice que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación de la palabra es completamente esencial en el culto público y en toda reunión cristiana. La predicación. Se puede hacer un teatro de la crucifixión, y ponemos al hombre aquí a sufrir y le echamos la salsa y que la gente vea, el otro torturándolo y hacer todo dramático. A Dios no le plació usar eso. Él dice la locura de la predicación. Le podemos buscar la música y ponerle los tonos menores para producir que le den ganas de llorar. Lo podemos poner a correr, a brincar, a agacharse, a reírse, a abrazarse. Abrázate, siente el abrazo. Eso no es lo que dijo Dios que va a usar. Él va a usar la locura de la predicación.
No debemos usar los métodos mundanos, porque en primer lugar el mundo rechaza a Dios. Dice el versículo 21, el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría. Lo busca de manera errónea, exige señales y busca milagros o conceptos muy elevados. Pablo dice, no, el mundo busca de manera errónea a Dios. No podemos usar los métodos mundanos. Se lo rehace a su propia imagen. No reconoce la diferencia entre Dios y el hombre. Porque Pablo dice, lo más débil de Dios, si es que existiera, es más fuerte que los hombres. Todo esto, hermano, nos ayuda a considerar verdaderamente cómo está, a evaluar a nosotros como pueblo, como iglesia, pero también nuestras vidas personales. Que nos gloriamos en la cruz de Cristo. Esa es tu gloria, hermano. No importan las señales, no importan los teoremas intelectuales. Entender la cruz de Cristo. Que Dios envió a su Hijo en propiciación, sustitución por mis pecados, porque había provocado su santa ira, y su santa ira fue justamente derramada sobre su Hijo Santo para ofrecerme perdón a mí. El Evangelio de Jesucristo. Para los demás es una cosa escandalosa. Para las personas la despreciarán. Para los llamados, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos realmente a descansar la fe, a poner nuestra fe, Señor, en la confianza, no en las habilidades del hombre, Señor, sino en la cruz de Cristo. Gracias, Padre, por tu bondad, tu amor y tu generosidad. Que nosotros realmente podamos decir, Señor, como ese himno, me glorío en Jesucristo. No tenemos más nada, Señor, en que gloriarnos. Tu misericordia, tu bondad, tu llamado, Señor, hacen la total diferencia. Yo te ruego, Señor, si a usted le place, en su misericordia, a usar este medio vil, Señor, para traer vida a quienes no la tienen, llamando, Señor, eficazmente por tu poder cuando se predica el Evangelio. Ayúdanos como iglesia a de verdad conservarnos en la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús, Señor, tu Hijo amado, pedimos estas cosas. Amén.